a ir a la escritura, invitarles a ir a la escritura. Voy a compartirla en la pantalla en unos segundos. A segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Voy a ponerla en... Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? ¿Están viendo segunda de Timoteo, Sí, hermanos? pastor. Sí, ahí está. Gracias. Segunda Timoteo 1:14. Ok. Vamos a comenzar aquí. Voy a comenzar en el verso 2. Voy a subir acá. Aquí dice, tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Yehoshua Hamashiach. Las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, estas se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el texto base sobre el cual quiero compartir todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón durante toda esta semana y estos días. Y me devuelvo, porque se conecta maravillosamente, al versículo 14 del mismo capítulo de Segunda de Timoteo, pero el verso 1. Él le hace una exhortación a Timoteo. Le dice, guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu de Santidad que vive en nosotros. Hemos estado compartiendo por 2 semanas la diferencia entre una herencia y un legado. La semana pasada hablábamos de los peligros que acechan el legado, pero hoy quisiera hablar acerca de cómo el legado se puede entregar a otras generaciones. Y lo primero que he estado pensando estos días es que Hashem no está buscando primero personas capaces para confiarle su obra. Él no busca personas capaces. Conforme el orden que acabamos de leer aquí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, fieles, fieles, que sean idóneos. Porque lo primero que el Señor está buscando son personas fieles. Personas fieles son la garantía de que el legado se puede entregar a la siguiente generación. Personas fieles son la seguridad de que se puede formar una persona para su obra. La gran pregunta de esta tarde no es ¿qué tan capaz soy? No, esa no es la gran pregunta de esta tarde. No te preguntes qué tan capaz tú eres, ni qué tan capaz soy yo. La pregunta de esta tarde muy enfática del Padre es, ¿soy una persona en quien Hachén puede confiar su depósito? Repito la pregunta. ¿Soy una persona en quien el Señor puede confiar su depósito? Toma un tiempo y piensa. Examina la manera como has pensado, cómo has reaccionado, cómo has respondido, cómo has vivido, cómo has obedecido esta semana. Y no un día ni dos, sino de manera consistente. Soy una persona a quien el Señor puede confiar su depósito. Y es que esto plantea un fundamento muy fuerte.
Sin fidelidad, la idoneidad se vuelve peligrosa. Piensa en ello. Sin fidelidad, la idoneidad se vuelve peligrosa. Piensa en gente del mundo que tú conoces, del deporte, del arte, del mundo empresarial, de los líderes políticos. Muchos son idóneos, muchos tienen tremendos currículums académicos de las mejores universidades del mundo. Algunos están supremamente calificados. Tristemente, las noticias diarias nos muestran que tanta idoneidad sin fidelidad se vuelve peligrosa. A cambio, con la fidelidad, si el Señor nos hace fieles, la idoneidad se convierte en una maravillosa bendición. Estábamos leyendo aquí una exhortación de Pablo a Timoteo. Guarda el buen depósito. Voy a hablar un poquito acerca de esta frase. Guarda el buen depósito. Y es que hemos recibido un buen depósito, un maravilloso depósito, pero lo único que protege el depósito es la fidelidad. Sin fidelidad, el depósito se puede estancar y no llegar a donde tiene que llegar. La fidelidad protege el depósito y la idoneidad hace posible que el depósito se transmita. La fidelidad hace confiable al hombre. Por eso el título de esta tarde, de esta enseñanza, a través de la vida mostramos fidelidad. La fidelidad hace confiable al hombre. La idoneidad lo hace útil. Todos queremos ser útiles para el Señor, pero Él primero necesita trabajar nuestra fidelidad. La fidelidad habla de quién soy yo, de quién eres tú. La idoneidad habla de lo que podemos hacer. La fidelidad es el carácter que el Señor busca. Él busca fidelidad. Él busca hacernos gente de carácter fiel. La idoneidad es la capacidad que Él va desarrollando en nosotros. La fidelidad abre la puerta. La idoneidad nos enseña a caminar por ella. La fidelidad se prueba en lo pequeño. Por eso la parábola de los talentos dice, en lo poco fuiste fiel. La fidelidad se prueba en lo pequeño. Ese es un patrón a lo largo de toda la Torá, desde la Torá, los profetas, los escritos, los salmos, el evangelio. La fidelidad siempre se prueba en lo pequeño. La idoneidad se manifiesta en lo grande. La fidelidad es el fundamento del servicio. La idoneidad es la herramienta del servicio. Son dos cosas muy diferentes. La fidelidad sostiene el ministerio. La idoneidad lo fortalece. La fidelidad conserva la verdad. La idoneidad la comunica con claridad. Son dos cosas diferentes. La fidelidad produce confianza. No podemos confiar en quien no es fiel en todos los ámbitos de nuestras relaciones. La fidelidad produce confianza. La confianza abre mayores responsabilidades. La fidelidad no necesita aplauso. La idoneidad no teme los desafíos. Y es que nosotros
Vivimos en un mundo donde se buscan personas capaces para confiarles responsabilidades. Eso es lo que hace el mundo, busca talento, tiene perfiles de cargo, las personas tienen que demostrar currículum, experiencia. El talento impresiona a las personas. La fidelidad agrada al Señor. La capacidad puede abrir puertas delante de los hombres. Por supuesto que sí. La fidelidad nos abre puertas delante de Adonai. La idoneidad puede llevarnos a una posición, pero solamente la fidelidad nos puede mantener en ella. Y esta frase, pensando en la vida de Daniel, la fidelidad no se improvisa cuando llega la prueba. No, la fidelidad se construye mucho antes de que llegue la prueba. En el primer capítulo de Daniel que alguna tarde revisamos, la escritura dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Allí comenzó el éxito que Daniel construyó durante cerca de 70 años. Luego llegó a ser muy importante en el reino de Nabucodonosor, en el reino de Darío, llegó a ser el principal de todos los sátrapas de Darío. Pero cuando él determinó ser fiel y llegó la prueba, él estaba preparado, porque yo no puedo en un momento dado preparar fidelidad si no la he construido con los días, las semanas, los años, producto de la constancia, la persistencia. La fidelidad se demuestra cuando nadie nos observa. La idoneidad se reconoce cuando todos nos observan. Yo les hago una pregunta y me la hago a mí mismo. ¿Qué es más difícil encontrar? ¿Una persona talentosa o una persona verdaderamente confiable? ¿Qué es más fácil encontrar? ¿Talento o confiabilidad? Y una pregunta más directa para mí y para cada uno de nosotros. Muy directa. Voy a repetirla despacio. Si hoy Achen tuviera que confiar su evangelio únicamente a una persona de esta congregación, ¿la escogería por su conocimiento o por su fidelidad? ¿Por qué te escogería el Señor? ¿Porque conoces o porque has demostrado fidelidad? Y otra pregunta, hoy estoy muy preguntón. ¿Puede una persona ser muy idónea y al mismo tiempo no ser digna de confianza? Y la última, para no saturar de preguntas, la enseñanza. ¿Puede Achen desarrollar capacidad en un corazón humilde? Otra pregunta, ¿puede confiar su obra a un corazón brillante pero infiel? Y es que el apóstol Pablo, volviendo al texto básico de esta enseñanza, pues le está diciendo a Timoteo, su hijo en la fe, que él debe buscar gente fiel, que obviamente sean idóneos, pero este patrón de fieles e idóneos no es del Evangelio. Este es un patrón que nace en la Torá. En otras palabras, el apóstol Pablo no está inventando un nuevo método de discipulado. El apóstol Pablo está reproduciendo un modelo de transmisión de la Torá. Y lo podemos ver por toda la escritura. Podríamos decir Hachén, Moche, Josué, los ancianos,
Israel. Eso es un patrón estándar, es como un dibujo que se repite papel calcante de Génesis, Apocalipsis. Cuando Moche está próximo a partir, aquí está Deuteronomio 31. Dice, fue pues Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Ya estaba próximo a partir, estos son los últimos capítulos de Deuteronomio. Y le dice, hoy tengo 120 años, ya no puedo salir ni entrar más. Y Achén me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. Eso lo hemos estudiado otras veces. Achén tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones ante tu vista y tú las desposeerás. Josué pasará al frente de ti. ¿Por qué creen que el Señor determinó que fuera Josué el sucesor de Moche? Porque 40 años en el desierto Josué, dice, el joven Josué no se apartaba de Moche. Y cuando el mismo Josué más tarde va a morir, aquí estoy en Jueces, dice, e Israel sirvió a Chen todos los días de Josué, otros 40 años después de Moche. ¿Cómo se perpetuó el legado? Cuando él trabajó para introducir al pueblo a la tierra prometida, sirvió a Chen todos los días de Josué e Israel y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y dice aquí algo precioso, que conocían toda la obra que Achén había hecho por Israel. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo entonces ya en el Evangelio? Está reproduciendo la misma estructura. Está diciendo Hachén, Yehoshua, apóstoles, Timoteo, hombres fieles, otros. Hachén, Yehoshua, apóstoles, Timoteo, hombres fieles, otros. Es como una cadena mediante la cual se preservó el depósito divino. Esto es maravilloso. Fue como una carrera de relevos. Hachén, Moche, Josué, los ancianos. Hachén, los apóstoles, Pablo, Timoteo, los fieles, los idóneos, otros. El testigo se fue pasando, se fue pasando. La palabra clave aquí, vuelvo a Timoteo, es guarda el buen depósito. Fíjense que la palabra clave aquí no es enseñar. Si bien enseñar es súper importante, la palabra clave es depositar. Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito y por supuesto por medio del Espíritu de Santidad. Y luego le dice entonces, lo que has oído de mí, el buen depósito que te entregué, entrégalo tú, encarga tú. Está usando un verbo maravilloso que le está diciendo, guarda el buen depósito. ¿Qué significa esta palabra del buen depósito? Significa poner algo valioso, muy valioso, en manos de alguien digno de confianza. Hermano, nosotros hemos recibido un depósito tan valioso, tan maravilloso, y tenemos que protegerlo, preservarlo y saberlo poner en manos de personas dignas de confianza. Este es un concepto que aparece cuando alguien entrega un tesoro para que otro lo custodie. Entre las cosas que hemos repasado algunas veces de la Torá, por allá en Levítico, capítulo 6, dice, si una persona peca y comete prevaricación contra Achén,
ya sea engañando a su prójimo, y aquí está, en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano. No cuidar el buen depósito es un pecado contra Hashem. No se trata simplemente de enseñar información, se trata de preservar un tesoro. Esta es la gran pregunta que recorre toda la escritura. La gran pregunta que recorre toda la escritura no es cuánto sabes, no. La gran pregunta que recorre toda la escritura es, si viniera de parte de Hashem para cada uno de nosotros, es, ¿puedo confiarte lo que es mío? La pregunta es, ¿Hashem puede confiarnos lo que le pertenece, lo que es de él? El apóstol Pablo en Primera de Corintios 4:2 dice algo muy especial. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjense que la fidelidad es muy importante aún antes que la idoneidad, porque la fidelidad no es una virtud entre muchas. La fidelidad es la condición sobre la cual Hashem edifica toda responsabilidad posterior. El reto esta tarde es guarda el buen depósito. Es una de las expresiones más profundas de la carta de Pablo a Timoteo y constituye el fundamento para luego decirle, lo que has oído de mí, delante de muchos testigos, ahora tú, ese buen depósito que has oído de mí, encárgalo a hombres primero fieles, que sean idóneos. La palabra en griego para depósito no era un término religioso. El apóstol Pablo la usa. En el mundo jurídico griego, el depósito describía un bien precioso que una persona entregaba a otra para que lo custodiara y se lo devolviera íntegro. En primer lugar, el depósito no pertenecía al custodio. Por eso acá en Levítico dice que si tú no cuidas íntegro el depósito, pues tú estás cometiendo prevaricación porque no fuiste fiel para cuidar el depósito. Entonces, el custodio era solamente el responsable de conservar el depósito sin alterarlo. El depósito no le pertenece al custodio. Nosotros solamente custodiamos un depósito. Y el equivalente en la palabra hebrea, esa palabra depósito, no aparece en el Tanaj, pero sí aparece lo que estoy leyendo en Levítico y también está en Éxodo 22:7. Allí dice la escritura, cuando alguien diere a su prójimo plata o alhajas para guardar, había que guardarlas, no eran de él. Entonces aquí en la Torá aparece la idea de un depósito confiado que debe ser administrado con absoluta fidelidad. Y el principio es el mismo. Lo recibido no puede alterarse. El Evangelio no puede alterarse. Eso nos precisa un desafío, ser idóneos. No podemos alterar el sentido del Evangelio. Lo recibido no se puede disminuir. El apóstol está simplemente repitiendo lo que dice la Torá. No añadirás, no quitarás a la Torá. Lo recibido no puede alterarse. Lo recibido no puede disminuirse ni apropiarse. ¿Qué sería lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando le está diciendo a Timoteo, guarda el buen depósito? No eran solamente las escrituras, no era solamente la doctrina, era el evangelio completo que recibió del Señor y transmitió a Timoteo. Eso incluye sana enseñanza,
un testimonio correcto acerca de Yehoshua, la verdad revelada completa y lo más bello, un modelo de vida conforme al Evangelio. No solo debía conservarse, había que transmitirlo intacto. Y la secuencia de Pablo es: guarda el depósito, entrégalo a hombres fieles, que ellos lo entreguen a otros. Es una cadena de custodia, no es una cadena de innovación, como cuando aprendimos en la Torá que había que reproducir el diseño fiel del santuario. Los artífices no podían innovar, tenían que usar todo su talento artístico para hacer conforme al diseño, las medidas, los materiales. No había derecho a innovar. Nosotros no tenemos derecho a innovar el Evangelio. No es una cadena de innovación. Cada generación debe recibir el depósito, lo debe vivir y lo debe entregar a la siguiente sin adulterarlo. El depósito tiene una relación directamente proporcional con la fidelidad de cada uno. Nosotros recibimos un depósito. Se puede echar a perder si no hay fidelidad. Ahora entendemos por qué Pablo no dice a Timoteo, busca hombres inteligentes. No, 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 no. Dice, busca hombres fieles. Él no está buscando hombres inteligentes solamente. Él está buscando hombres fieles. Porque el depósito vale más que nosotros los depositarios. Quien recibe el Evangelio como un depósito entiende que no tiene autoridad para modificarlo. Al contrario, tiene la responsabilidad de preservarlo y transmitirlo con fidelidad. Imaginémonos en la época de Pablo que un rey entrega a un mensajero un documento sellado, lacrado, destinado al heredero del reino. El mensajero no puede cambiar una sola palabra de ese testamento, de ese documento. El mensajero no puede quitar una sola línea. El mensajero no puede añadir sus propias ideas. ¿Cuál es el honor del depositario? Entregarlo exactamente como lo recibió. Así ocurre con el Evangelio. Nosotros no somos los autores, nosotros somos sus administradores. Hagamos una pausa y preguntémonos. Piensa en ti, no pienses en nadie más, pensemos en cada uno de nosotros. Si el Evangelio que hemos recibido tuviera que pasar únicamente a través de tu vida, no pienses en nadie más. Si el Evangelio que hemos recibido tuviera que pasar únicamente a través de mi vida para llegar a la siguiente generación, ¿lo recibiría intacto o lo recibiría mezclado con mis propias ideas? ¿O lo recibiría confundido con mis propias prioridades? ¿O lo recibiría alterado con mis propias omisiones? Ese es el peso de la exhortación de Pablo. Guarda el buen depósito. Por eso dice, por el Espíritu de Santidad que mora en nosotros. Y por eso luego inmediatamente añade, lo que has oído de mí, esto encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, primero se guarda el depósito, luego se confía el depósito, finalmente se transmite el depósito. Esta es la cadena de fidelidad que une a Moisés, los profetas, los apóstoles y las generaciones de discípulos llamadas a preservar la verdad revelada.
Toda la Torá, los profetas, los escritos, los salmos, el Evangelio mantienen este patrón. Miren este texto maravilloso de Isaías, capítulo 50. Isaías capítulo 50 dice algo maravilloso. Aquí dice, verso 4 en adelante, está en la pantalla. Adonai Hachem me dio lengua de sabios. Esto es idoneidad. Luego dice, me dio lengua de sabios para saber sustentar con palabras al cansado. Esto es idoneidad. Tener una lengua sabia que puede sustentar con palabras al cansado es idoneidad espiritual. Pero aquí hay una condición y es la fidelidad. Cada mañana me despierta. Cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Esta es fidelidad. Cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Adonai me abrió el oído. Eso lo hace él. Pero aquí hay algo precioso. Y no fui rebelde ni me volví atrás. Esta es fidelidad. Eso va un, unido y entrelazado e indivisible. La fidelidad de la escritura con la idoneidad. Qué maravilloso cuando alguno de nosotros habla con una lengua sabia y da palabras al cansado. Hermanos, eso es un regalo del cielo. Poder tocar una vida con sabiduría, poder sustentar al cansado, pero eso tiene una condición que implica fidelidad. Cada mañana me despierta. Cada mañana despierta mi oído para que yo escuche como discípulo. Pero luego dice Adonai, me abrió el oído y aquí hay fidelidad. Yo no fui rebelde ni me volví atrás. Por supuesto que esta expresión de Isaías es una expresión del Mashiach, pero él está presentando las características del siervo de Hachén. Cada mañana despierta mi oído para que oiga como los discípulos. ¿Cuál es el orden? Primero, escucha, escucha, escucha. Luego, aprende, aprende, aprende. Después, habla. Él nunca lo va a expresar al contrario. Este es exactamente el orden que el apóstol Pablo está compartiendo en el Evangelio a Timoteo. Es como un binomio muy hebreo. Pablo lo que está es transmitiendo un binomio muy conocido por los sabios de Israel y usa una palabra hebrea que es la que hemos dicho como fidelidad. El hombre fiel en hebreo es Neemán, es confiable, es fiel, es constante, es probo, es probado. La emuná es la confiabilidad, la confianza, la constancia, el que seamos probos. Y la otra palabra del binomio es sabio, competente. La sabiduría escritural es la capacidad de aplicar correctamente la Torá. No basta conocerla, debemos saber administrarla. Está recorriendo toda la escritura esta premisa de binomio de oro, fidelidad e idoneidad. Estoy aquí compartiendo Éxodo capítulo 18. Lo hemos estudiado ya muchas veces en la parachá de Jetro. Y cuando Yitro ve a Moisés cansado, agotado, Yitro se acerca como suegro con la influencia de un padre y le dice, no está bien lo que haces. Y le dice muy claro, escoge tú mismo entre todo el pueblo. Miren aquí, hombres de valor. Eso es fidelidad. Primero fidelidad. Temerosos de Dios. Esto es fidelidad. Veraces.
Esto es fidelidad. Aborrecedores del lucro. Él le dio los requisitos de un hombre fiel para que delegara la carga que tenía sobre su hombro. Hombres capaces, temerosos de Dios, de verdad, hombres de verdad. Si observamos cuidadosamente, estos cuatro criterios se resumen en dos palabras: carácter, que es fidelidad, e idoneidad, que es capacidad. Esto es lo mismo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y cuando leemos la escritura de Génesis, Apocalipsis, este orden nunca cambia. Este principio aparece en toda la escritura. Joseph, el hijo de Jacob, primero fue fiel como esclavo. Primero fue esclavo. Primero se le entregó la mayordomía en la prisión. Antes de la prisión en la casa de Potifar. Pasaron muchos años para que fuera idóneo como gobernador. Nunca fue al revés. Nunca, nunca. Primero tuvo que probar que era fiel como administrador de la casa de Potifar. Después que fue un mayordomo fiel en la cárcel, para que un día fuera el vicerregente de Egipto. David primero fue fiel cuidando ovejas. Después llegó a ser idóneo como gobernador de una nación. Me bendice el modelo de Daniel. Daniel primero fue fiel en lo que comió. Después fue fiel e idóneo para administrar imperios. Primero Nehemías fue fiel como copero. Después fue idóneo como gobernador. Esdras compartía este texto la semana pasada. No sé si lo tengo de nuevo por aquí. Creo que no. Esdras primero buscó oír, luego investigó, luego estudió, luego practicó, luego enseñó. No enseñó primero, primero interiorizó, luego vivió, finalmente transmitió. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en el llamamiento a Timoteo? Está resumiendo Esdras capítulo 7, versículo 10. Voy a volverlo a copiar aquí porque es maravilloso, lo compartí la semana pasada, si no estoy mal. Por cuanto Esdras había determinado en su corazón escudriñar, era un estudioso juicioso de la Torá. Escudriñar la Torá, practicarla y enseñarla. Esto que Pablo le está diciendo a Timoteo no es del Evangelio, es de la Torá. Y obviamente el modelo supremo se llama Yehoshua. Esta es una progresión maravillosa que recorre toda la escritura. Podríamos llamarlo fidelidad, confianza, mayor responsabilidad, capacitación, multiplicación. Fidelidad que genera confianza, mayor responsabilidad, capacitación, multiplicación. Este es el patrón de José, de Moisés, de Josué, de Samuel, de David, de Daniel, de Esdras. El principio divino sigue siendo el mismo. Primero fieles, después idóneos. Lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hachén no busca primero capacidad. Hachén busca primero fidelidad. Porque la capacidad se puede enseñar. La fidelidad se prueba. La fidelidad es un principio no negociable porque el reino administra un depósito santo. Nadie entrega un depósito, un tesoro a una persona brillante,
pero desleal. Primero se comprueba el corazón, después se entregan mayores responsabilidades. Así actúa Hachén con todos sus siervos. La parábola de los talentos en Mateo 25 entregó a uno un talento, a otro dos talentos y a otro tres talentos o cinco talentos. A cada uno conforme a su capacidad, pero le entregó mayor responsabilidad al fiel. Cuando Yehoshua llamó a los 12, ninguno era un maestro reconocido, ninguno. Yehoshua nunca escogió a los más preparados. Yehoshua escogió a hombres dispuestos a seguirle. Invirtió su vida día y noche durante 3 años. Vivió con ellos, comió con ellos, lloró delante de ellos, caminó con ellos, multiplicó delante de los panes, los peces, hizo todo, todo, todo. Y luego les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos llegaron siendo pescadores, cobradores de impuestos como Mateo, hombres comunes. El libro de los Hechos dice que eran hombres comunes y del vulgo, pero salieron siendo pescadores de hombres. Si hubiera sido por idoneidad, seguramente nadie los hubiera reclutado. Pero cuando Mashiach puso su ojo en ellos, el requisito fue la fidelidad. La idoneidad fue el resultado. ¿Cómo se vuelve idóneo un hombre fiel? Porque si hay hombres fieles, pues necesitamos intencionalmente juntarnos a ellos. Vale la pena para que se vuelvan idóneos. Hachén nunca pide que el creyente llegue preparado. El que prepara al creyente es Hachén, él mismo lo prepara. Pero la premisa de Esdras 7:10 es muy importante. Esdras había determinado en su corazón. Eso es fidelidad. Yo por fidelidad, tú por fidelidad, nosotros por fidelidad, necesitamos tomar determinaciones en nuestro corazón. Escudriñar la Torá, practicarla y enseñarla. Aquí hay verbos maravillosos: escudriñar, buscar como tesoro, practicar, que es obediencia, y el que comienza a hacer las dos, entonces puede terminar enseñando. La pregunta es, ¿idóneos para qué? Aquí dice el apóstol Pablo, volviendo al texto, que sean idóneos para enseñar también a otros. No se trata únicamente de transmitir información. El verbo enseñar en el pensamiento hebreo es más que comunicar información. El verbo enseñar en el pensamiento hebreo implica formar una vida. El maestro hebreo no producía alumnos. El maestro hebreo producía discípulos. El maestro hebreo no comunicaba conocimientos. El maestro hebreo transmitía una manera de vivir delante de Hachén. El apóstol Pablo a los tesalonicenses, vamos a ver si lo tengo por aquí. En el segundo capítulo de Pablo a Timoteo que leí, ya no tengo esa plantilla ahí, le dice Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y aquí en segunda de Tesalonicenses 2:7 le dice a los tesalonicenses, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles de Machía, a cambio fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida
a sus propios hijos. La figura no dice profesor, la figura dice nodriza. La nodriza alimenta, la nodriza protege, la nodriza limpia, la nodriza sostiene, la nodriza acompaña el crecimiento. Este es un gran y hermoso anhelo de que alguien de nosotros se vuelva idóneo, no solamente para que predique, sino para que nutra. Y como lo repetí hace un ratico, como un padre a sus hijos. Aquí aparecen dos figuras preciosas. La madre alimenta, el padre forma. Este es discipulado bíblico. El modelo supremo Yehoshua no solo predicó, vivió con ellos, comió con ellos, caminó con ellos, los corrigió, los aconsejó, les explicó las escrituras, oró por ellos y finalmente dijo, como el Padre me envió, como Abba, la palabra me envió, así también yo os envío a vosotros. Todo esto fue para un momento maravilloso cuando los envió y comenzó a enviarlos en distintas misiones. Primero los envió de dos en dos, la misión de los 70, y cuando ellos volvieron, volvieron felices y le decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él se gozaba con ellos y decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque ellos fueron a hacer exactamente lo que él había visto y había hecho con ellos. Achén no llama a los más capaces para ser los fieles. Achén llama a los más fieles para ser los capaces. ¿Qué es lo que abre la puerta del legado? De un legado que realmente se perpetúe. La fidelidad abre la puerta. La enseñanza desarrolla la capacidad y la experiencia consolida la idoneidad. Sin fidelidad, escuchen esto, hermanos. Voy a leer un texto ahora. Sin fidelidad, la idoneidad se vuelve peligrosa. Sin fidelidad, la idoneidad se vuelve peligrosa. Con fidelidad, la idoneidad se convierte en una bendición. Voy a mostrarles aquí por qué sin fidelidad la idoneidad se vuelve peligrosa. Estoy compartiendo en mi pantalla el Salmo 78. Espero lo estén viendo. Este texto es el Salmo 78. Dice masquil de Asaf. Un masquil es un salmo que contiene una enseñanza profunda que requiere ser revisada y meditada. Y él está, hace unos días leímos esto hablando del legado. Dice, escucha pueblo mío mi Torá, inclinad vuestro oído a los dichos de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, declararé enigmas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nos relataron nuestros padres. No los encubriremos a sus hijos. Hay que transmitir el legado. Relataremos a la generación venidera las alabanzas de Achén y su poder y maravillas que él hizo. Salto acá al verso 6 para que la generación venidera lo supiera. Ese es el propósito del depósito. Y los hijos que habrían de nacer se levantaran y lo relataran a sus hijos para que pusieran en Elohim su confianza y no se olvidaran de las proezas de Dios, sino que atesoraran sus mandamientos. Aquí vemos
que el depósito se debe transmitir. Pero miren aquí por qué la idoneidad sin fidelidad es peligrosa. Ahora estoy en el verso 9. Los hijos de Efraín. Efraín fue el hijo de Joseph que nació en Egipto. Y de Efraín, por supuesto, vino una de las tribus de Israel. ¿Cómo los define la escritura? ¿Cómo define la idoneidad de Efraín? Los hijos de Efraín, arqueros armados. Un arquero en Israel era idóneo. Tenía que tener la fuerza para tensar el arco, tenía que tener la puntería, tenía que practicar, tenía que medir la distancia y el tiempo en términos rápidos de cómo, mientras había un objetivo en movimiento, dar en el blanco. Eso es destreza. Y esto eran los hijos de Efraín, eran arqueros armados, eran tremendos. Pero ¿qué dice la escritura? Dieron la espalda en el día de la batalla. Ese es el peligro de ser idóneo, pero no ser fiel. Dice, no guardaron el pacto. ¿De qué servía la idoneidad, la destreza con el arco si no guardaron el pacto? Rehusaron andar en la Torá, se olvidaron de sus proezas y de sus maravillas que les había mostrado. Fidelidad, perdón, idoneidad sin fidelidad se vuelve peligrosa. Con fidelidad, la idoneidad se convierte en bendición. Sigo aquí porque no me voy a tener en este salmo. Sigo bajando en el Salmo 78, bajando, bajando. Y aquí habla de su falta de fidelidad, aun cuando eran diestros con el arco, pues sus corazones no eran rectos para con él, ni eran fieles a su pacto. Fidelidad indispensable, sin la cual la idoneidad se vuelve peligrosa. Sigo bajando por este salmo, deja una enseñanza, les recomiendo que lo revisen. Sigo bajando y entonces aquí dice, en el tiempo que pasó, porque este es un salmo panorámico de una historia completa de Israel, las tribus del norte y Judá. Dice aquí, desechó la tienda de José. Ustedes saben que José fue el padre de Efraín. No que desechó a José, desechó la casa de Efraín y no eligió a la tribu de Efraín, aun cuando eran muy idóneos, aun cuando eran arqueros armados, pero dice, sino que escogió a la tribu de Judá. No escogió al idóneo, escogió al fiel, la tribu de Judá. Y dice, escogió a David su siervo. ¿Por qué lo escogió? Por fiel. Dice, a quien sacó de entre los apriscos del rebaño, un sencillo pastor de ovejas. Lo trajo detrás de las ovejas, lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Es que se requiere fidelidad para apacentar la heredad de Adonai. Y luego aquí algo precioso, maravilloso, para que le tomemos en el corazón. Los pastoreó conforme a la integridad de su corazón. Este es el rey David. Esto es fidelidad. Pero luego dice, y los guió con la destreza de sus manos. Aquí están, perdón un segundo. Aquí están los dos requisitos de Pablo a Timoteo. Integridad del corazón, destreza de las manos. Sin fidelidad, grabémoslo en el corazón, la idoneidad se vuelve peligrosa. Piensen en actores de cine, grandes jugadores, gente dotada
con talentos y currículum, pero sin fidelidad. Se vuelve peligrosa. El espíritu de santidad, como le dice Pablo a Timoteo, perfecciona la obra para que nosotros podamos cuidar, podamos alimentar a otros, para que entonces también lleguen a ser fieles e idóneos. El objetivo, mis amados hermanos, el llamado es formar discípulos y no solamente transmitir información. Antes de que oremos, dejemos que el Espíritu de Dios nos pregunte: piensa en ti, no pienses en nadie más. Si Adonai tuviera que confiarte hoy el cuidado de una sola oveja de su rebaño, podría hacerlo, podría confiártela a ti con completa tranquilidad. Y ahora, si respondes que sí, respóndete por qué. Y si respondes que no, pídele al Espíritu de Dios que te muestre en qué tienes que trabajar tu fidelidad. Si Adonai tuviera que confiarte una sola oveja de su rebaño, ¿lo podría hacer con completa tranquilidad contigo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No estoy hablando de idoneidad, no, estoy hablando de fidelidad. Otra pregunta para orar. ¿Qué evidencias objetivas hay en mi vida de que soy una persona fiel y no solo entusiasta? Preparemos el tiempo de oración. ¿Soy la misma persona cuando nadie me observa que cuando todos me observan? Esto es fidelidad. Más preguntas. ¿En qué áreas pequeñas estoy demostrando fidelidad hoy? ¿Qué responsabilidades me ha confiado Hachén que aún no estoy administrando fielmente? ¿Qué dice de mi carácter? La forma en que manejo mi tiempo, mis compromisos, mi palabra. Si Hachén evaluara mi fidelidad antes que mis conocimientos, ¿qué calificación recibiría? Más preguntas. Estoy invirtiendo tiempo para prepararme, para seguir, para servir mejor, para servir mejor al reino. Estoy invirtiendo tiempo de preparación para servir mejor en el reino. Esta otra pregunta, hablando de idoneidad, ¿podría explicar el Evangelio con claridad y sencillez a un niño? ¿Hay alguien
que hoy puede decir que ha crecido espiritualmente porque yo lo acompañé? Imaginemos que Pablo hoy estuviera escribiendo segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, encárgalo a, porque es un hombre o mujer fiel e idóneo para enseñar también a otros. ¿Podría en ese espacio en blanco poner mi nombre? Lo que has oído de mí. Esto, cualquiera de los nombres de nosotros. Pablo le dijo, lo que tú, Timoteo, voy a dejar ese espacio en blanco, lo que tú, tu nombre podría caber allí porque eres un hombre o una mujer fiel e idóneo para enseñar también a otros. ¿Podría Hachén escribir nuestro nombre sin ninguna reserva en ese espacio? Si la respuesta es sí, piensa qué evidencias lo demuestran en cuanto a fidelidad. Piensa, porque la palabra de Dios nos confronta de esta manera. Pero no nos confronta para aplastarnos, nos confronta para ayudarnos. Si la respuesta es no, si tu nombre no pudiera escribirse allí, ¿qué aspecto de mi fidelidad necesita ser corregido o necesita ser probado antes de que Hachén me confíe un mayor depósito? Vamos a orar. Voy a pedirle a Iván Darío que antes suspenda la grabación y antes de entrar al tiempo de oración, vamos a unir